Y es que, déjenme les digo, amigos, amigas, que esto no es de ahora, ni es algo que se hayan inventado las recientes administraciones en Europa Occidental o en Estados Unidos. Y si le ponemos un poco de filosofía histórico-política y si recordamos una especie de marco teórico, pues hay que recordar que la teoría de la paz democrática se creó por allá en 1920, incluso un poco antes, cuando Woodrow Wilson impulsó la Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial y la impulsó para pasar justamente de las alianzas reversibles y la diplomacia secreta a un foro que permitiera mayor transparencia en el accionar de las potencias y que además pues hubiera una especie de canales diplomáticos con líneas jurídicas más sólidas. Y ellos partían de la idea, y cuando me refiero a ellos, me refiero a los ganadores, por supuesto, los ganadores de la Primera Guerra Mundial, pero encabezados con Estados Unidos, que luego no formó parte ya de la Liga de Naciones, que decían impulsar, por ejemplo, pues la paz democrática, y partían de la idea, y todavía en la actualidad quienes recurren a esta teoría de la paz democrática parten de la premisa de que una democracia no le hace la guerra a otra democracia. Luego entonces los países democráticos tienen que recurrir a todos los mecanismos a su disposición para hacer que los países no democráticos, según su criterio, pues se vuelvan democráticos. ¿Por qué? Porque una democracia no le hace la guerra a una democracia. Luego entonces la guerra se le permite a una democracia para democratizar a otro país, para después no volverle a hacer la guerra. Curiosa teoría, ¿verdad? Creada justamente entre Europa Occidental y Estados Unidos, esos ganadores de la Primera Guerra Mundial, que sin embargo, pues solo sentó las bases para que viniera una Segunda Guerra Mundial. Pero si además a esto le ponemos todavía contexto histórico no de hace 100 años, sino de hace 200 años, recuérdese también que se trae muy en la sangre, muy arraigada, la misión civilizatoria, que incluso podría encontrar orígenes históricos todavía 5 o 6 siglos atrás, con los imperios, cuando ellos mismos se abrogaban la misión de civilizar a los demás, a los que fueran diferentes, porque decían que los diferentes eran los bárbaros, es decir, los que no se habían industrializado, los que no tenían armamento sofisticado, los que no tenían infraestructura poderosa en comunicaciones y transportes, los que no tenían el desarrollo de redes comerciales sólidas, es decir, los más atrasados, decían, eran incivilizados. Y cuando me refiero a los más atrasados, me refiero en estos, particularmente en estas variables que mencioné. Y entonces había que traerlos al desarrollo, había que jalarlos, pero en el proceso había que enseñarles, había que ocupar sus territorios, había que imponerles formas de pensar, formas de gobernar, y bueno, pues incluso hasta religión. En ese sentido, quienes en los territorios aceptaban seguir las directrices de los civilizadores que tenían la misión de civilizar, me refiero por ejemplo al Imperio Británico, al Imperio Francés, posteriormente a Estados Unidos cuando emerge después de 1776 como un país que poco a poco se fue expandiendo, se fue agrandando, pues también retoman el discurso de esta misión civilizatoria y entonces con ello justifican la expansión territorial y las estructuras de dominación por encima de otros pues, gobiernos o de otras comunidades, de otros pueblos, que si bien es cierto, algunos de ellos todavía no le entendían a esta conceptualización de la democracia, porque además la conceptualización de la democracia pues tiene una visión eurocéntrica creada y desarrollada por los pueblos europeos que después intentan no expandir a la buena ni por el poder de la fuerza ni por el poder de los argumentos, sino por el poder de las armas. Y es decir, lo estamos volviendo a ver, sancionan con sanciones económicas, con bloqueo diplomático, incluso también con el uso de la fuerza a aquellos que apelan a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, una manera de quebrar esta conceptualización de la autodeterminación de los pueblos es diciendo, tú no eres democrático, violas derechos humanos, no permites que la oposición te critique, y entonces justifican todo tipo de argumentos para poder sancionar y poder quebrar a ese régimen, sea Rusia, sea Irán, sea Venezuela, sea Cuba. Ellos se abrogan el derecho de decir qué es democrático y qué no es democrático. Miren, por ejemplo, las protestas en Barcelona, que aquí se las hemos reseñado, que aquí las hemos analizado. Tienen al rapero Hasél,
en la cárcel solo por haber criticado a la corona. Y entonces uno se preguntará, ¿por qué la Unión Europea no sanciona a España por reprimir la libertad de expresión? Pero además la policía española es bastante represora con los manifestantes, sobre todo cuando estos manifestantes son de Cataluña, de Barcelona, porque dicen que se quieren separar y que son independentistas. Por lo tanto, ahí vemos este doble rasero con el que se juega. Es decir, Europa sí quiere extender sus tentáculos hasta América Latina, pero ahí en casita, ahí que tiene los problemas directamente, pues España es un miembro de la Unión Europea, pues ahí no dice nada. Ahí dice, es que el Estado de Derecho dice que el gobierno puede utilizar la fuerza cuando los manifestantes no respetan cierta normatividad social o jurídica o promueven discursos de odio. Y entonces ahí se queda. Entonces, estos que son jueces hacia afuera, miren, en el mismo Estados Unidos, en el año 2020, 50 ciudades importantes estuvieron incluso con toques de queda, con represión policial brutal, y con Estados Unidos nadie decía, oye, te vamos a sancionar porque no respetas los derechos humanos de la gente, metiste a la cárcel a cientos de personas y no hubo debido proceso, no hay presunción de inocencia, eso no es democrático. No, con Estados Unidos se mantuvieron calladitos e incluso se mantuvieron diciendo que se solidarizaban con el gobierno y esperaban la pronta restauración del orden, como si el orden se restaurara inmediatamente, sobre todo cuando hay situaciones críticas. Entonces, para cerrar, en el caso de Alexei Navalny, pues digamos que el gallo de Amnistía Internacional y de Europa Occidental y de Estados Unidos, el gallo opositor al régimen de Putin, pues le salió bastante racista, le salió bastante supremacista y le salió bastante antiinmigrante. Y por eso, pues se desplomó su legitimidad. Algo parecido como lo que le sucedió con Juan Guaidó en Venezuela. Y pues la Unión Europea, que se había apresurado junto con Estados Unidos por presiones de Trump a reconocer a Juan Guaidó, el que se autoproclamó presidente en las calles, pues ahora ya le ha quitado ese reconocimiento, pero sigue reconociendo que es un interlocutor para una transición, porque sí o sí Estados Unidos, Europa Occidental quieren ver a Nicolás Maduro fuera de la presidencia venezolana, pues porque sí. Y si para ello tienen que decir que es el mismo diablo en persona y que huele a azufre, no lo van a dudar. Así las cosas en este otro lado del mundo.